Ok, bienvenido de nuevo, Shabbat Shalom, familia hermosa, en este doble Shabbat, el semanal y el de la fiesta de los panes sin levadura, séptimo día. Estamos transmitiendo desde el Ministerio Mesiánico Familiar Beit Aviad, la casa de mi Padre Eterno. Y en este día precioso vamos a meditar un poco en lo que es el pan sin levadura, en lo que representa la levadura. Sabemos que, porque lo dice la palabra, que la levadura representa el pecado y el pan sin levadura representa la ofrenda inocente a Yeshua, el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Vamos a ver cómo se ve, cómo es la palabra matzot, que es panes sin levadura, desde el punto de vista pictográfico. Esta palabra está constituida por 4 letras. La letra Men, que habla de las aguas, la letra Sade, que significa el deseo fuerte, la letra Vav, que habla de conexión, de clavo, y la letra Taf, que representa el pacto. Podemos entonces deducir que la palabra matzot, sabemos que la agua se compara con la palabra de Dios, que nos limpia, nos purifica. Por lo tanto, matzot, que son panes sin levadura, significa la palabra de Dios que produce en nosotros un deseo fuerte de conectarnos al pacto. O sea, cuando comemos la levadura, cuando comemos el matzat, toda esta semana estamos de alguna forma, se está generando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ese deseo fuerte por conectarnos al pacto y permanecer conectados. Ahora, en contraposición a esto, vamos a ver la palabra levadura, que en hebreo se dice sheor, y se escribe con 3 letras, la letra Shin, que habla de destrucción, la letra Aleph, que representa a Dios, y la letra Resh, que representa la cabeza. Por lo tanto, desde el punto de vista pictográfico, esta palabra nos habla de la destrucción de Dios en nuestra cabeza. Por eso que la levadura nos desconecta, el pecado nos desconecta y nos aparta de Dios, porque la imagen de Dios es destruida en nuestras vidas. Vemos lo maravilloso que es el idioma santo del Eterno, porque cada palabra, cada letra en sí misma representa un concepto. Y la unión de varias letras es la unión de varios conceptos. Por eso podemos extraer estos significados desde el punto de vista pictográfico. Vamos a ver qué dice el libro de Shemot, capítulo 1, versículo 15 al 17, y vamos a relacionarlo con la palabra levadura, que tiene una gematria de 501, que es su valor numérico. 300 de la letra Shin, 1 de la letra Aleph y 200 de la letra Resh suman 501. Pero nos vamos a este versículo que dice: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Esa expresión, le daréis muerte, es la palabra Bahamitem.
Ahí aparece como se escribe en hebreo. Vamos a ver el valor de cada letra. La Vav vale 6, la Hei vale 5, la Mem vale 40, la Taf vale 400 y la Num vale 50. Todo esto suma 501. Por lo tanto, la palabra levadura, que representa el pecado, es el mismo valor de la expresión y los matarás, que es la orden que dio Faraón. Es la misma orden que Satanás le da al mundo, porque el Satanás vino para robar y para destruir y para matar, y los matarán. Vamos a ir a otro versículo que está en Primera de Samuel 15:23. Recordemos que el Eterno, a través del profeta Samuel, le ordenó al rey Saúl que destruyera a Amalek, que destruyera toda la descendencia de Amalek sin perdonar a nadie, y que destruyera inclusive los animales, que no dejara nada y que no tomara nada, porque Amalek representa el antisemitismo, el odio gratuito a Israel. Y Saúl desobedeció porque dejó vivo al rey de Amalek, dejó también que se quedó con los bienes, las ovejas, las vacas, con toda la riqueza de Amalek. Y ante la increpación del profeta Samuel, él le dijo que él había obedecido al Eterno y que esos animales él los había salvado para poder sacrificárselos al Eterno, como si el Señor se agradara de ese tipo de sacrificios, producto de la rebeldía, producto de la desobediencia. Por lo tanto, el Señor no se agrada de eso, se agrada de nuestra obediencia. Y entonces en 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación, hablándole Samuel a Saúl, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Hashem, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces la palabra has desechado en hebreo es mastá, y se escribe de esta manera: la letra men vale 40, la alef vale 1, sot vale 100 y la taf vale 400, que suman 501. Por lo tanto, has desechado tiene el mismo valor numérico y está conectado con el significado de levadura, que es pecado. O sea, el pecado nos lleva a la desobediencia, nos lleva a matar a la imagen de Dios en nuestra vida, al Mesías en nuestra vida, nos lleva a desechar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, con respecto a la definición de pecado? Nos dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, de las instrucciones de Dios. Y fíjense que el pecado aborrece y desecha la palabra de Dios, como nos lo dice el Salmo 50, versículos 14 al 17. Hace una comparación. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, y aquí está el contraste, dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la instrucción y echas a tu espalda mis palabras. Hay gente religiosa
hay gente legalista que se jacta y se llena la boca con la palabra de Dios, con el pacto de Dios, pero que en su testimonio personal, pues verdaderamente aborrecen la instrucción de Dios y le dan la espalda a su palabra, porque él, con su conducta, lo que hacen es anular la palabra de Dios. En Proverbios 1:7 dice, el temor de Hashem es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Las personas, cuando pecamos, se degradan, se vuelven necios. Y en Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y ojo, no relacionen simples y simpleza con humildad. Aquí estamos hablando, una persona simple es una persona ignorante. Eso es lo que significa esa palabra. Ignorante de la palabra de Dios. Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Por lo tanto, darle la espalda a las instrucciones de Dios, es decir, practicar el pecado, nos hace simples. Al contrario, dice el Salmo 19:7, la Torá de Hashem es perfecta, que vuelve el alma. Es decir, es perfecta porque nos guía al arrepentimiento y nos pone en las manos del testigo fiel. Y dice así la segunda parte del Salmo 19:7. El testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al simple. El testimonio, ¿se acuerdan del arca que tenía, que se le dice el arca del testimonio? Porque tenía la tabla de la Torá, la vara de Aarón y el maná, que representan a Yeshua resucitado, a la palabra de Dios hecha carne, y representan el alimento de vida eterna que no perece jamás. Por lo tanto, la Torá hace que nos arrepintamos y nos lleva a las manos del testigo fiel que quita la simpleza y la ignorancia de nuestra vida por la cual la gente perece y nos hace sabios. Porque nos da a Yeshua, que es la sabiduría de la creación y de la salvación de Dios. Vamos a analizar un poco lo que significa la levadura, porque el Eterno, a través de elementos físicos materiales, nos ayuda a nosotros a entender los aspectos invisibles espirituales de su palabra, para que podamos tener una mejor comprensión y logremos unir el reino de los cielos con la tierra. Con respecto a la levadura, el cual es un proceso de fermentación, oxidación e inflamación, en 1859 Luis Pasteur descubrió el proceso de fermentación asociado a la levadura del pan. Esta, al alimentarse de los azúcares derivados del almidón que están en la harina, este microorganismo produce dióxido de carbono y este gas dilata las proteínas del gluten que contiene la harina, produciendo la expansión, es decir, la inflamación de la masa. Por lo tanto, la fermentación es un proceso
de pudrición. La oxidación es un proceso de descomposición y esto genera una inflamación, igual que las enfermedades producen inflamaciones, igual que todo cuerpo muerto en este proceso de descomposición se inflama. En el libro de Jacobo, capítulo 3, versículo 6, se nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, es decir, de pecado, de rebeldía. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Vemos la relación entre el pecado, la levadura, y el efecto que causa en la creación, inflamándola, pudriéndola y al final llevándonos a la muerte. La levadura se llama levadura o fermento a un conjunto diverso de hongos, por lo general microscópicos y unicelulares, capaces de iniciar los procesos de descomposición, es decir, fermentación. Fíjense que el pecado de Adán, que fue comer del fruto de un árbol, podríamos decir que es microscópico delante del pecado acumulado por toda la humanidad al día de hoy. Pero ese pecado microscópico fue suficiente para leudar la vida de Adán y por consiguiente la vida de toda la humanidad. Así como las infecciones, como el coronavirus, es un virus microscópico que no podemos ver, es capaz de matarnos. Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o los hidratos de carbono. Es por esto que los azúcares, los hidratos de carbono, son una especie de combustible acelerador para que este proceso de levadura se multiplique de una manera más rápida. Las levaduras son organismos heterotróficos. Solo pueden alimentarse de materia orgánica ya preformada. Y se las encuentra en casi todos los hábitats naturales, incluyendo flores, frutos, piel, mucosas, suelo, agua, frutos almacenados, etc. Por eso que la levadura o el pecado se aloja, ¿dónde? En el cuerpo del ser humano, que en la Torá, la Biblia lo llama el cuerpo de pecado, el viejo hombre, el cual debe ser destruido para poder solventar este problema. En Romanos 1, 28, 31 nos dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, le dieron la espalda a la palabra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esto es una expresión ampliada, detallada, de lo que es el pecado que está instaurado en la carne del ser humano.
en Romanos 6:12, dice, por tanto, y a esto vino el Yeshua a hacer esta obra de salvación en nuestras vidas, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Así como la levadura necesita, se alimenta y se aloja en la materia orgánica, el pecado se aloja en nuestra carne. Hablando de la fermentación, este es un proceso que degrada las moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. Es el proceso que este tipo de hongos lleva a cabo para obtener energía. En el contexto de la industria alimenticia es que recibe la denominación de fermento, pues el proceso que lleva a la descomposición de sustancias complejas y a la liberación de dióxido de carbono, alcohol, ácidos y otros compuestos se denomina fermentación. Entonces, miren cómo el Señor es tan sabio y nos enseña. El proceso de fermentación hace que moléculas complejas se vuelvan y se transformen en moléculas simples. Desde el punto de vista espiritual, ya habíamos leído que el darle la espalda a la palabra de Dios, que el darle la espalda al Mesías, hace que nosotros dejemos de ser sabios y nos volvamos simples, personas ignorantes de la sabiduría que viene de lo alto. La levadura, al igual que el pecado, se reproduce de manera muy veloz y con poca exigencia en términos nutritivos. Es por esto que vemos a las personas que sufren de cáncer, que mientras los tumores crecen de manera acelerada, la persona se va enflaqueciendo porque todos los nutrientes son absorbidos ferozmente por el tumor maligno. La levadura son unicelulares y forman colonias. Las células de la levadura miden entre 3 y 30 micrones de diámetros y las levaduras son organismos unicelulares y forman colonias tal como lo hacen las bacterias. Es por esto que aunque el pecado o la levadura es algo muy pequeño y unicelular, en menos de lo que canta un gallo, rápidamente forman una gran colonia y terminan dañando toda nuestra vida. Miren esto que es muy interesante. Son organismos anaeróbicos facultativos. Si no hay oxígeno, la levadura obtiene energía por fermentación. Esto implica que las levaduras pueden vivir sin el oxígeno. Increíble. Pueden vivir sin el oxígeno. Pero ¿qué ser humano, qué animal puede vivir sin oxígeno? ¿Qué planta puede vivir sin oxígeno? Es indispensable el oxígeno para la vida. Pero la levadura no necesita del oxígeno. El oxígeno, al contrario, es un elemento químico que tiene como número atómico, y no por casualidad, el 8. Es un gas. Así como el espíritu de santidad es invisible, pero genera vida, el oxígeno es invisible y genera vida. La composición atómica del oxígeno son 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones
888, el mismo valor de Jesús. Como características, el oxígeno es inodoro, incoloro, insípido y gaseoso. Yeshua cuando vino, dice Isaías 53, que vino sin hermosura, ¿no? Así como el oxígeno es inodoro e incoloro e insípido, pero sin el oxígeno no podemos vivir. Sin el Mesías que vino y se humilló y no era atractivo para las personas, es imposible vivir. ¿Y cuál es la importancia del oxígeno? Bueno, es el elemento más abundante de la corteza terrestre, así como Yeshua y su firma está en toda la creación, lo podemos ver en toda la creación, el oxígeno en la corteza terrestre es el elemento más abundante y es esencial en todos los procesos de respiración. ¿Y cuándo se acaba la vida nuestra? Con la última respiración. ¿Cuándo comenzó la vida? Cuando el Señor sopló sobre el aliento de vida en Adán. El oxígeno forma parte del agua. Sin el oxígeno no tendríamos agua. Y el agua es vida. Y el oxígeno también es importante porque activa todos los procesos de combustión. Sin el oxígeno no tendríamos fuego. Sin fuego no tendríamos vida. Y sabemos que el juicio final viene por una combustión de fuego. Y ese fuego va a quemar todo lo que represente levadura, es decir, pecado. ¿Cómo se activa la levadura? A quienes han hecho pan saben que la levadura se activa, uno, colocándole agua tibia, dos, colocándole un elemento acelerador de ese proceso de fermentación, que es el azúcar, y tres, guardando la levadura en un sitio sin luz, es decir, en la oscuridad. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3, 15, 16 con respecto a las personas que son tibias de corazón? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nosotros somos tibios en nuestra relación con Dios, eso es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando el ambiente perfecto para que nuestro espíritu y nuestra alma se inflamen con el pecado. En Levítico, Baikra, capítulo 2, versículo 8 al 10, hablando de una de las 6 tipos de ofrendas, específicamente la ofrenda de Minjá, que es la ofrenda de harina, dice: cuando traigas a Hashem la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para Hashem. Y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para Hashem. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis a Hashem será hecha con levadura. Porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel, que representa ese material que hace y acelera el proceso de composición de la levadura, como ofrenda encendida para Hashem. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Hashem, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar.
Fíjense que las primicias, cuando Yeshua resucitó durante el Omer Reshit, al tercer día de esta fiesta, el Señor subió a los cielos, pero ya sin relación con el pecado, porque el pecado había muerto cuando Él murió. Por lo tanto, cuando Él resucitó como las primicias, ya Él estaba libre de cargar el peso del pecado en nuestras vidas. Juan 3:19. Con respecto a la oscuridad, que es el otro elemento que necesita la levadura. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es por eso que hoy en día el pecado está tan expandido en este mundo, porque la oscuridad es indispensable para que la levadura leude. Mateos 16, 11 al 12 habla de las falsas enseñanzas con respecto a la propia palabra de Dios. Estamos hablando de la mezcla del bien con el mal. Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Cuando termine la fiesta, hoy al caer el sol, vamos a poder comer levaduras. No se sientan mal porque no estamos comiendo pecado. Simplemente la levadura es un elemento que el Señor utiliza para que nosotros comprendamos lo referente al pecado. ¿Ok? Por eso el Señor les está aclarando, mire, ¿cómo es que no entiende que yo no les estoy hablando de los panes? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos, es decir, de las falsas doctrinas. Es demasiado peligroso. Hay demasiadas falsas doctrinas en el mundo, pero la más peligrosa es cuando está mezclada con la propia palabra de Dios. Los saduceos en los tiempos de Yeshua controlaban el Sanedrín y el cargo del sumo sacerdote en el templo. Fueron más dados a la helenización griega, eran aristocráticos y negociaban hábilmente con las autoridades romanas, amaban el dinero, amaban el poder. Los fariseos controlaban las sinagogas, por consiguiente tenían más poder en el pueblo. Creían que la tradición oral era de tanta o más autoridad que la Torá escrita. Bueno, todavía eso sucede dentro del judaísmo en una parte bien extendida del judaísmo. Imponían tradiciones humanas como mandamientos. Creen en la salvación por obras y Yeshua manifestó en contra de ellos. Por lo tanto, por eso es que tuvo tanto conflicto con la secta de los fariseos. En Mateo 16, 1 al 4, dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Yeshua y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo, pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolas se fue. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 noches y 3 días, el tiempo que iba a durar Yeshua en la profundidad de la tierra, es decir, muerto. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes, y Yeshua les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes.
Pero Yeshua, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? En Primera de Corintios, capítulo 5 en adelante, se habla de la inmoralidad que reinaba entre la comunidad de creyentes en Corintios. Había mucha impureza sexual. Y luego en el versículo 5, el versículo 6, 7 dice: vuestra jactancia no es buena. ¿Y cuando las personas se jactan? Cuando están inflamadas de orgullo y de soberbia. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Mashiach, nuestro Pesach, ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, que es estar en contra de la palabra de Dios, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Luego en Mateo capítulo 22, versículos 23 hasta el 32, se nos narra cómo los saduceos no creían en la resurrección e introducían esta falsa creencia delante de los hermanos. Por eso fue que se acercaron, le preguntaron si un hermano, si muere una persona sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano, y después viene el otro, muere y él viene el otro hermano, y así 7 hermanos diferentes, y en el reino de los cielos, ¿quién va a ser el esposo que la va a tener? Y él les aclara esto y aclara de que la resurrección es la doctrina correcta. Cuando ustedes oigan de parte de cualquier persona que diga ser creyente, que hablen de reencarnación, por ejemplo, pues saben ustedes que ese es un falso hermano que está introduciendo levadura dentro de la iglesia de Dios. La doctrina de los fariseos está contaminada en gran medida porque han querido introducir o relacionar la salvación con el cumplimiento de los mandamientos, echando por tierra el sacrificio del Mesías. En Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidan conforme al rito de Moshe, no pueden ser salvos. La circuncisión es una señal de la justicia que es por la gracia, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 4, si mal no recuerdo. Pero cuando los fariseos dicen que para poder ser salvos hay que circuncidar el prepucio de nuestro cuerpo, entonces están introduciendo una falsa doctrina que es salvación por obras. Luego, en los versículos 4 y 5, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que había hecho Dios con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la Torá de Moshe, como habíamos leído al principio, para que puedan ser salvos. Los fariseos también introducían tradiciones humanas como ley de Dios. En Marcos 7, del 1 en adelante, dicen: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y le preguntaron a los fariseos y los escribas, a Yeshua: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, una tradición que es buena de lavarse las manos, eso hay que reconocerlo para poder comer. No podemos elevarla a una doctrina teológica. Y esa es la levadura de los fariseos. Juan 2, 21, 23 dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es Mashiach. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, esto es una levadura. Todo el que niegue que Yeshua es el Mesías, entonces estamos hablando de una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por lo tanto, como dice Mateo 16, 8, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y fíjense que a veces la gente se pregunta de por qué es necesario que nosotros estemos 7 días sin comer físicamente levadura y comiendo matzá, es decir, pan sin levadura. Si esto es necesario, tratan de espiritualizar el mandamiento y menoscaban y dicen que como entienden el mensaje de lo que significa, no necesitan hacerlo físicamente, sino con simplemente meditarlo es suficiente. Pero no es así. El Señor es muy sabio en todo lo que nos ordena y toda su Torá es perfecta, santa y espiritual. Y tiene un propósito específico en nuestras vidas que lo vemos específicamente con respecto a la fiesta de los panes sin levadura en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, guardarás el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, y harás Pesach a Hashem tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Hashem tu Elohim de Egipto de noche, y sacrificarás Pesach a Hashem tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Hashem escogiere para hacer habitar allí su nombre, y sabemos que en Yeshua habita el nombre de Hashem. Hashem es salvación. No comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan por leudar, o sea, sin levadura. Pan de aflicción. Porque a prisa saliste de Egipto, y entonces aquí nos da el motivo del por qué nosotros celebramos esta fiesta. Para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Entonces, nosotros al celebrar por 7 días esta fiesta, no solamente desde el punto de vista espiritual, con toda la comprensión, sino físicamente no comiendo la levadura y comiendo pan sin levadura, como recompensa a esta obediencia, el Señor nos ayuda en el proceso de tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Cuando lo tenemos a Él presente todos los días de nuestra vida, entonces el siguiente paso es estar todas las 24 horas del día en el Espíritu, con el fuego del Espíritu de Santidad, quemando la levadura, quemando el viejo hombre, quemando el pecado en nuestras vidas. Entonces, debemos celebrar esta fiesta tal como el Señor nos lo indica. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y en 2 de Timoteo 1:7 también se nos da otro motivo por el cual debemos celebrar esta fiesta. Porque fíjense, cuando nosotros logramos durante 7 días eliminar la levadura de todas nuestras comidas, estamos ejercitando el dominio propio.
Y cuando lo logramos, verdaderamente nos damos cuenta de que sí se puede vencer al pecado en los 7 días de toda nuestra vida, desde que conocemos al Señor, que nos perdona de todo pecado, hasta que morimos con la misma, libres de todo pecado. En la fiesta de los panes sin levadura, el primer día es Shabbat y el último día es Shabbat. Hablando de que desde que nosotros conocemos al Señor hasta que partimos con Él, debemos tener, aborrecer el pecado y estar libres de él. Entonces, esta fiesta nos ayuda a desarrollar el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para que nos rindamos, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que aprendamos a andar en el espíritu, el cual nos da el poder del amor que tiene dominio sobre el pecado. Así que vamos a cerrar esta enseñanza con una oración. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos a tu palabra, por enseñarnos a través de la levadura lo que es el pecado y las consecuencias de él. Señor, hemos aprendido que el pecado es infracción de tu palabra, de tus instrucciones, de tu Torá. Que el pecado inflama toda la creación y todo nuestro ser interior. Nos inflama, llenándonos de orgullo y de soberbia, y nos lleva a creernos capaces de prescindir de ti en nuestra vida, dándote la espalda. Señor, hemos aprendido que el pecado nos degrada, nos lleva a comer polvo, consume nuestra vida, la vida que tú nos otorgaste, Señor. El pecado destruye nuestra relación contigo. El pecado nos hace personas simples e ignorantes, fáciles para que el enemigo nos seduzca con su maldad. Pero nosotros bendecimos a nuestro Mashiach Yeshua, porque Él nos lava con su palabra, con su sangre. Él quita de nuestra vida toda soberbia, todo orgullo. Él nos enseña a depender todos los días de nuestra vida de Él. Nos sacó de una condición deplorable para apartarnos, santificarnos y elevarnos, llenarnos de honra, de gloria, darnos un título de sus hijos, de su pueblo, de su esposa. Él reparó la relación que estaba destruida contigo, Señor, y nos ha hecho anhelar las aguas de vida eterna para poder permanecer conectados a tu pacto, Señor. Él quitó la ignorancia que teníamos y nos injertó en su pueblo Israel, y nos ha dado discernimiento, sabiduría para poder hacer separación entre el bien, el mal, la luz y la oscuridad, la vida, la muerte, la levadura y lo que es los panes sin levadura. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y nosotros declaramos hoy que aborrecemos el pecado y nos comprometemos a andar en obediencia y honrándote, honrando tu obra, tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén.